Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Mi nombre es Junior Midense y soy parte del grupo número 3 y a nosotros como grupo nos tocó hablar acerca de lo que es el derecho procesal romano. Para ello vamos a definir primero qué es el derecho procesal romano. El derecho procesal romano es la rama del derecho romano dedicado al estudio del proceso judicial de la antigua Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho procesal romano era aquel que se dedicaba al estudio del proceso judicial de lo que es la antigua Roma. Ellos pusieron el fundamento, ellos pusieron como esa primicia de enseñanza de la cual ahora los demás países, las sociedades, hemos ido adoptando sus ideas, hemos ido adoptando su estructura, su fundamento, lógicamente con el tiempo, esto ha traído lo que es cambios, ¿verdad? Entonces el derecho procesal romano es el estudio del proceso judicial en lo que es la antigua Roma. O sea que esta es una esencia del derecho, ¿verdad? Que tiene como contenido o la idea de una palabra que de repente ustedes han escuchado y es la palabra actio. Esta palabra actio puede ser entendida como acción y tiene en Roma el mismo significado como lo tiene en nuestra actualidad. Entonces vemos que el proceso judicial romano tiene que ver con una acción, ¿verdad? Recordemos que en la antigua Roma antes ellos fluían, ¿verdad? O daban un dictamen de acuerdo a una acción repentina, rápida. Ahora, lógicamente, hemos visto que han cambiado las estructuras, ahora se necesita recolectar información, etcétera. Entonces, esta palabra actio tiene que ver con acción. El proceso judicial romano es un proceso que lleva acción. La existencia en aquel entonces de lo que era un actio determinaba la existencia de un derecho. Escúchelo bien, determinaba la existencia de un derecho que puede ser reivindicado a través del mismo derecho. Cuando hablamos del derecho procesal romano, debemos de recalcar, recordar o mencionar que el derecho procesal romano a través de la historia ha sufrido algunos cambios. Y dentro de esos cambios hubieron tres que fueron muy importantes, tres que marcaron lo que era el derecho procesal. Número uno es lo que es la legem actions, que es lo que conocemos como la ley de acción. Ve entonces por qué esta palabra actio, esta palabra acción, tiene que ver mucho con el derecho procesal romano. Número uno, el primer cambio o la primera estructura del derecho procesal romano es la ley in actions, que es el proceso que es la ley, perdón, de acción. Número dos es la ley del formulario que es el per formular, que más adelante una de mis compañeras le va a hablar de esto. Y número tres, la del proceso extraordinary, que es el proceso extraordinario. Yo voy a mencionarles acerca del número uno, lo que es la ley in actions. La ley in actions es la ley de acción. Entonces, esto tiene que ver con el primer hito relativamente fijo en lo que es la historia del derecho romano. Esto tiene que ver con las célebres que conocemos como las 12 tablas, que eso fue como el fundamento, fue la premisa en lo cual se inició lo que es el derecho romano y hoy se conoce a través de la historia como la ley de las 12 tablas. Esta ley de las 12 tablas tuvo esa influencia sobre la legislación, tuvo esa influencia de proceso en medio de lo que era el derecho romano. Y la ley de las 12 tablas no estaba regulada, cabe mencionar, a lo que era la organización política, estatal o judicial. Lo único que hacía esta ley de las 12 tablas era regular o era legislar de acuerdo a la seguridad de lo que era el ciudadano romano. Eh, las acciones de la ley en el primer sistema procesal romano denominan esta ley de las 12 tablas, o sea, este procedimiento que se utilizaba en el comienzo, se utilizaba, perdón, en el inicio. Luego vemos cómo las ley actions, que es la ley de acción, ¿verdad? Es establecida ya en las 12 tablas, ellos lo que hacían era regular o ayudar al ciudadano romano.
Sin embargo, ahí no estaba estructurado en lo que era la vida política, la vida estatal o la vida judicial. Esto vino a ser un poco más adelante con otro de los cambios históricos que tuvo el derecho procesal romano, que es lo que a continuación les va a hablar mi compañera. Entonces, para definir, ¿verdad? O conclusión o tener claro lo que es el derecho procesal romano, es la rama del derecho romano que se dedica al estudio del proceso judicial en la antigua Roma. Los dejo con mi compañera. Buenos días, compañeros. Un gusto saludarles. Mi nombre es Ingrid Michelle Rodríguez. Yo les voy a explicar o hablar un poco sobre el procedimiento formulario. El procedimiento formulario fue un proceso que caracterizó la segunda fase del desarrollo procesal en Roma, donde encuentra su origen probablemente fuera de Roma y fue adoptado por el pretor Peregrini, ya que el antiguo procedimiento legis actiones era como muy rígido, no se aceptaban errores y el exceso de formalismo para aplicarlo y solamente se aplicaban entre romanos. El pretor Peregrini implementó un nuevo sistema para esclarecer casos entre romanos y entre extranjeros. El nuevo sistema se caracterizó por ser un procedimiento escrito o documental. Dichos escritos o fórmulas los realizaban los magistrados, del cual contenían como los antecedentes y pretensiones de las partes que servían para el juez que tuviese como una visión completa del problema existente. El pretor Peregrini siempre fue como creando fórmulas o escritos para casos concretos con el paso del tiempo. El procedimiento formulario está dividida en dos fases, en in iure, que es ante los magistrados, y apud iudicem, que es ante los jueces o ante el juez. Después del procedimiento formulario se regula eso como en dos leyes. La primera es la lex aebutia y la segunda es la lex iulia iudicorium privatorium. La lex aebutia era una ley aprobada en el entorno del 130 antes de Cristo y después de Cristo, donde se permitió a las partes del litigio elegir entre el antiguo procedimiento de las leyes acciones y el procedimiento per fórmulas o formulario. Siendo la ley Julia Judiciorium Privatorium, época de Augusto, probablemente en el 17 a.C., la que suprimió la posibilidad de elección imponiendo la utilización obligatoria del proceso per fórmulas, estando vigente durante toda la época clásica. La segunda ley es la Lex Uilia Judiciorium Privatorium, que fue del año 17 a.C. Eran dos leyes Julias de juicios públicos y privados, promulgadas por Augusto en el año 17 a.C., donde se llevan a cabo trascendentales reformas. La ley Julia de juicios privados, o como tiene su nombre en romano, Lex Julia Iusiodium Privatorium, estaba como reconoció la legalidad del procedimiento formulario para toda la clase de reclamaciones y las leyes acciones quedaron abolidas. También confiere al juicio formulario el carácter de judicium legitimum. Cuando falta alguna de las condiciones expresadas por Gallo, el juicio no es judicium legitimum, sino judicium quod imperio continens, es decir, que no se funda de la ley, sino del imperio del magistrado. Agregando que la Lex Uilia Judiciorium Privatorium fue una ley romana que, como parte de una revisión del sistema de procedimiento romano, eliminó por completo las acciones legislativas, siendo reemplazada por el proceso de formulación entre las acciones legislativas. Solo se mantuvieron vigentes como los actos legislativos o sacramenti en las sentencias centumvirales, así como el procedimiento relativo a la actio damni infecti. También la lex aebutia es la que derogó en la época clásica del derecho romano la pequisca solemne que se hacía en el furtum conceptum, que castigaba el delito de encubrimiento, reemplazando la pequisca por otra en la que se exigía solo la presencia de las personas. Muchas gracias.
Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Carla Maradiaga y les voy a hablar acerca del procedimiento extraordinario. Este proceso es más práctico, se desarrolló dentro del sistema tradicional y paralelamente a este, el pretor comenzaba a resolver las controversias en una sola instancia, in ure, sin mandar el asunto a algún ayudex. Así sucedía en materia de alimentos, fideicomisos, entre otros. En cuanto el emperador recuperó todas las atribuciones imperiales, la administración de justicia por parte de los funcionarios imperiales se dedicaban a investigar los hechos y dictaban sentencia sin recurrir a iudices privati, ya que el ámbito privado se convirtió en lo público. A continuación les voy a hablar sobre los antecedentes de ley de acciones de ley. El sistema de las acciones de ley se remonta al origen mismo de Roma, quedó en vigor durante los primeros 6 siglos. Este procedimiento se encontraba recogido en la ley de la tabla número 7. De las 5 acciones de ley, 3 son declarativas y 2 ejecutivas. La primera son las acciones declarativas. La número 1 es legis action sacramentum, acción de ley por apuesta. La segunda, legis actium per uidicis postulatium, acción de ley por petición de un juez o un árbitro. La tercera, legis actium per condictione, acción de ley por requerimiento. A continuación les voy a dar las acciones ejecutivas, las cuales son legis actium per manus initione, acción de ley por apreciación corporal. La número 2, legis actium per pignoris capione, acción de ley de toma de prenda o embargo. El proceso se distinguía porque los ritos de cada acción se realizaban in ure delante del magistrado. Las partes cuya presencia eran necesarias procedían de sus riesgos y peligros. El error más pequeño, traía consigo la pérdida del proceso. Este procedimiento era reservado para los ciudadanos romanos. En su origen no podían usarlo los peregrinos. La ignorancia de las formalidades del procedimiento de las acciones de ley por la plebe fue una de las grandes causas por lo que la mantenían bajo la dominación del patriarcado. Solo se podía proceder a los ritos de las acciones de ley durante los días fastos. Sin embargo, la pignoris capio podía realizarse aún en día de fasto y fuera de la presencia del magistrado. Por eso se dudó que fuese una verdadera acción de ley. Bajo las acciones de la ley, nadie puede en asuntos de justicia figurar por otro, pero en la práctica el empleo del addispulator atenúa las inconveniencias de esa regla y se hacían excepciones en los siguientes casos. Número 1. Pro libertate. Cuando un ciudadano trataba como esclavo, reclama la libertad, no puede él mismo sostener su pretensión, porque un esclavo no puede sostener una acción de justicia, pero puede hacerse reemplazar por una persona libre, que hace el papel de assertor libertatis. Número 2. Pro populo. Cuando los intereses del pueblo considerado como persona moral deben defenderse de algún proceso o cuando se trata del ejercicio de una acción popular. Número 3. La protutela. Si el tutor sostiene en justicia los derechos del pupilo infant u otra conjetura, si alguno intenta el crimen suspecti tutoris. Número 4. Ex lege hostila. Cuando un ciudadano cautivo o ausente en interés del Estado ha sido víctima de un robo. A continuación los voy a dejar con mi compañero Anthony. Él les va a hablar sobre la ley de las tablas número 7.
Buenos días, abogada. Buenos días, compañeros. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre las 12 tablas, las cuales se designó un grupo de 10 hombres llamados decemviros, quienes tenían la tarea de tipificar y codificar tales derechos vigentes en tablas hechas de bronce para hacerlo de público conocimiento para la sociedad, las cuales otorgan diversos avances en derechos y deberes que sentaron las bases del derecho actual. Uno de los avances romanos en cuanto al derecho fue la incursión a la mujer en la sociedad, que le otorgaron derechos civiles que ninguna otra civilización pensaba siquiera en darles o promoverlos, siendo esto uno de los pioneros en tal. En esa época también existieron lo que viene siendo lo antes mencionado, que le dieron derechos y deberes a las mujeres, pero también sentaron precedentes que hasta la época existen, siendo instituciones jurídicas como que dieron evolución al derecho actual, donde el matrimonio, el divorcio, la familia, la herencia y el testamento se encuentran aún tipificados en el ordenamiento jurídico vigente, y aún con más rigor, ya que pues, han cambiado los tiempos, se han agregado otros aditamentos, y en ese tiempo era para cualquier ciudadano. Una de las mayores influencias del derecho romano es el derecho procesal civil, que fue una de las bases para nuestro derecho civil que tenemos hoy en día. Y en su tiempo fue muy sonado porque le dio la posibilidad a los ciudadanos romanos de poder defender sus derechos. Además se crearon distintas instituciones jurídicas, siendo así expuesto las obligaciones contractuales que tenemos hoy en día, donde existen derechos y deberes recíprocos a la hora de contraer obligaciones mediante un contrato entre partes, como por ejemplo vendría siendo los contratos de compra-venta. El derecho penal público suponía entonces los hechos punibles que atentaran en contra del pueblo romano, como por ejemplo traición o preludio, así como también el homicidio o paridium. El derecho penal fue uno de los avances que ellos también dieron, porque estos no eran igual que los anteriores, estos eran delitos de menor gravedad, que eran solicitados por parte del agravado o su familia como delitos de robo o lesiones. En el presente, estas conductas están reguladas y sancionadas en el Código Penal Federal como el delito de traición a la patria, lesiones o robo. Y esto dio pie a que, no encajaba en uno, no encaja en otro, entonces dieron pie a los delitos menores, que hoy en día pues están muchos delitos menores. Si es por dar un ejemplo, el robo está robo menor, robo mayor, entonces hay muchos. Y también dieron pie a varios puntos que a continuación se los menciono. Está el autotutela, que fue una forma de solución de conflictos de relevancia jurídica consciente en la imposición de la decisión de una parte sobre la otra. ¿Que esto a qué iba? A que era por justicia en mano propia, que esto era a que si yo venía y quizá decía, no, persona X me robó y punto, y yo le causé tal lesión, pero fue en defensa propia, era aceptado. Tales también como era en materia penal, la huelga en materia laboral y el derecho de acceso inocuo en la materia civil. También está la otra parte, que es el autocomposición,
Es una forma de solución de conflicto de relevancia jurídica que proviene de la voluntad de las propias partes involucradas del conflicto. Este es mediante un acuerdo o transición. También puede ser la solución que provenga de una sola persona de las partes, pero sin imponerse la otra. ¿A qué va esto? A que quizá esta persona, bueno, esas dos personas quizá tenían un conflicto, ya podían venir las dos personas y llegar a un acuerdo, discutiendo quizá pros y contras de cada acuerdo, o tal vez venía persona A y le decía a persona B, mira, te voy a dar tanto y vos me das tanto, y así aceptaba la persona y ya llegaban a un común acuerdo donde persona A era quien proponía el acuerdo y persona B era quien lo aceptaba sin oponerse. Está otro punto que es la heterocomposición, que es una forma de solución de conflictos de relevancia jurídica en la que interviene un tercero ajeno a las partes. Que esta parte se puede ir, es la más común en la parte jurídica, donde el que interviene es un tercero. ¿Y por qué digo que es la más común? Porque en este caso el tercero viene siendo el juez. Ahora vamos a ver las características del derecho público, siendo así que el derecho procesal regula el proceso jurisdiccional en donde intervienen partes en pie de igualdad frente a un órgano público llamado a resolver una potestad pública para resolver el conflicto. Esto no se ve afectado por el hecho que el conflicto que se somete a decisión del órgano público sea privado. Por ejemplo, un conflicto civil. ¿A qué va esto? A que ahora, hoy en día, un conflicto puede ser público si ambas partes no están peleando, se puede decir, o una parte no es no tiene tantos beneficios, si es poder decir así, sino que los dos son de la misma rango de beneficios, entonces ahí es de público. Y ahora vamos a ver si es autónomo o si es instrumental. Es una rama del derecho que tiene una configuración propia y que no pertenece, por tanto, a otras ramas del ordenamiento jurídico. Ciertamente, como todo el derecho, se relaciona con otras ramas. Es autónomo, como ya decimos, si tiene configuración propia y no pertenece, por tanto, a otras ramas. Porque quizá en este caso podemos poner, por ejemplo, un teléfono, no con los auriculares, o el cargador. El cargador no es autónomo porque va relacionado o depende del teléfono. Y el teléfono en parte tampoco es autónomo porque depende de su cargador para que pueda seguir funcionando. Ahora vamos a ver si es instrumental. A través del derecho procesal se obtiene la actuación o aplicación del derecho material o de fondo, por lo tanto sirve de vía para la aplicación de ese derecho en el caso concreto. Y bueno, yo ahora les quiero hablar por encima de las 12 tablas porque, bueno, quizá están por completo codificadas, quizá no tengo la información, pero según expertos lo que tienen es de que ellos suponen que las tablas 1, 2 y 3 contenían el derecho procesal privado, que la tabla 4 y 5 contenían el derecho de familia y sucesiones, que la tabla 6 y 7 contenían los derechos de obligaciones y reales, y que la tabla 10 contenía normas de enterramientos y funerales. Y por último estaban las tablas 11 y 12,
que contenían la prohibición de contraer matrimonios mixtos entre patrios y plebeyos. Esto, pues, poco después fue derogado por la ley caroleña, y estas 12 tablas o estas 12 o estas leyes poco después fueron derogadas hasta la época de Justiniano. Entonces, estas leyes estaban, sí, todavía activas, pero no todas. Entonces, se llegó a un acuerdo mejor de derogarlas. Espero que les haya gustado. Esto es todo de mi parte. Ahora los dejo con una compañera, Cristina, que les va a explicar por qué es importante el derecho procesal. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Norma Cristina Reyes. Yo les voy a hablar sobre la importancia del derecho procesal. El derecho procesal es importante porque a través de él se organiza mejor el procedimiento a seguir mediante cualquier actividad legal. Esto quiere decir que al ejercer la forma correcta de llevar a cabo los procesos, imprime orden e igualdad a cada uno de ellos. Esto permite que los casos semejantes se manejen a través de los mismos mecanismos, cumpliendo con los mismos requisitos y esperando los mismos lapsos. En resumidas cuentas, es importante porque permite organizar, pero también facilita la equidad de los procesos. Lo que quiere decir que el derecho procesal es el que se encarga de ordenar y de que haya equidad en los procesos legales. ¿Dónde se regula el derecho procesal? El derecho procesal está regulado en la ley procesal. Esta en sí no es una normativa específica para todo el derecho procesal, sino que cuenta con una reglamentación para cada caso. Ley de enjuiciamiento. En esta se recogen las disposiciones que tienen que ver con asuntos de índole civil y penal, que conllevan la necesidad de un fallo por parte de un tribunal. Ley reguladora de la jurisdicción. En este caso se tratan los aspectos vinculados al orden social y a las relaciones contenciosas de carácter administrativo. Sin embargo, el cuerpo legislativo de cada país será quien dirija la formulación de estas leyes o si los procesos estarán incluidos dentro de otras. Sin embargo, en la antigua Roma, lo que posibilitaba el inicio del proceso judicial era la acción, que otorgada por el magistrado en muchos casos creaba el derecho objetivo, o sea, creaba la norma legal. Los primeros procedimientos en la antigua Roma fueron orales, en base a fórmulas secretas que solo conocían los pontífices y que solo podían usar los ciudadanos romanos. Equivocarse en una de las sagradas palabras equivalía a perder la pretensión. Este fue el formal y engorroso procedimiento de las legis actiones, que contaba con acciones declarativas para arribar a la sentencia condenatoria o absolutoria y de acciones ejecutivas para lograr el cumplimiento efectivo de la sentencia. El segundo procedimiento fue el formulario, donde ya se contaba con la fórmula escrita, pero aún el proceso se dividía como el anterior en dos etapas, una ante el magistrado y otra ante un juez privado que las partes seleccionaban en una lista. Fue el último proceso, el extraordinario, donde ya los romanos conocieron la existencia de una sola etapa en la resolución de los conflictos ante un juez, funcionario público, o sea, nombrado por el Estado, y un procedimiento totalmente escrito con sentencia apelable. Actualmente se necesita primero la existencia de la norma o derecho objetivo que proteja el derecho subjetivo violado para poder promover la acción, o sea, movilizar el aparato judicial a través de un proceso para llegar
a la decisión sobre la admisión y no de la pretensión a través de la sentencia. Quien presenta la demanda se llama actor. En los juicios voluntarios, como por ejemplo un juicio sucesorio, donde no hay conflicto entre los herederos. No hay parte demandada, simplemente los actores se presentan ante la justicia para solicitar el reconocimiento de sus derechos. En los juicios contenciosos existe una parte que demanda o demandante o actor y otra demanda contra quien se espera que dicte una sentencia condenatoria. Es una rama del derecho público que se encarga de la organización y funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado. El Poder Judicial, encargado de la aplicación de las normas jurídicas creadas por el Poder Legislativo. En base a estas y otras fuentes del derecho, es una rama del derecho de carácter instrumental, pues se constituye en el medio a través de diferentes actuaciones, como la demanda, la contestación, la apertura a prueba y la sentencia, para llegar al fin, que es la declaración o negación del derecho reclamado, según la materia del derecho subjetivo que se pretende hacer valer. El derecho procesal puede ser constitucional, civil, penal, administrativo o laboral. Existen procesos ordinarios que son los aplicables en el común de los casos y sumarios o sumarísimos en situaciones especiales que requieran una rápida decisión. Los juicios ejecutivos son los que se dictan en virtud de la existencia de un título ejecutivo que motiva la demanda y el que no requiere la probanza de la causa de la obligación. La actividad jurisdiccional tiene un costo que generalmente debe abonar quien pierde el litigio, o en ciertos casos se imponen las costas en su orden, o sea que cada parte se haga cargo de sus gastos correspondientes. Los costos del juicio incluyen la tasa de justicia, el impuesto sobre la tasa y los honorarios de los abogados. La parte que renuncia a su pretensión una vez iniciado el proceso es generalmente condenada en costas, pues movilizó sin razón el aparato judicial, transcurrido cierto tiempo en que el proceso no se impulsa para llegar a la sentencia. Puede declararse de oficio o a petición de parte de la caducidad de la instancia, debiendo reclamar nuevamente en otro nuevo juicio e imponiéndose las costas. Esto es todo sobre la importancia del derecho procesal. Gracias.